hermanos, vamos a leer versículos número 12 al versículo número 18. Filipenses capítulo número 1, versículos números 12 al versículo número 18. Dice así la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en este momento. Agradecemos, Señor, este tiempo que nos has brindado, nos has dado. Señor, ahora tu palabra va a ser expuesta, Señor, y qué responsabilidad tan grande tengo delante de ti. Yo sé y soy consciente de lo que el apóstol Pablo decía a la iglesia de Corinto, que nosotros predicamos de parte de Dios y delante de Dios. Te pedimos y te ruego en este día sabiduría, te ruego la gracia, te ruego el poder, la unción de tu Santo Espíritu para que yo pueda exponer tu palabra con fidelidad, pero te ruego de la plenitud del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser confrontados con tu palabra, podamos ser persuadidos a practicar tu palabra, a vivir tu palabra, a practicarla en nuestra vida, Señor, a hacerla parte de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a entender y a comprender que nuestro gozo, nuestro contentamiento, nuestra alegría no debe de estar centrada en las circunstancias que vivamos en la tierra, sino que nuestro gozo, nuestra confianza, nuestra alegría, Señor, pueda estar centrada en la persona de Jesucristo. Que tú, Señor, seas la fuente de nuestro gozo. Que tú seas la fuente y el motivo de nuestro gozo. Que tú seas en quien nos deleitemos y en que anhelemos, Señor, seguir adelante. Sabemos que este mundo está lleno de tropiezos, está lleno de dificultades. Sin embargo, Señor, ayúdanos a desear y anhelar tu presencia siempre en nuestra vida. Pero también ayúdanos a gozarnos en que tu nombre sea anunciado. Gozarnos en que el Evangelio siga progresando. Gozarnos en que otras personas estén escuchando de Cristo. Aún a través de nuestro sufrimiento, aún a través de nuestra adversidad, aún a través de las situaciones que enfrentemos con gran dificultad, que Cristo siga siendo anunciado y que ese sea nuestro gozo aún. Padre, bendice tu palabra, te lo pedimos y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Yo creo, hermanos, que a lo largo de nuestra vida, todos nosotros hemos experimentado o hemos pasado momentos de grande aflicción, momentos difíciles en nuestro caminar cristiano. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido que atravesar por ciertos procesos dolorosos, incluso procesos que nosotros no nos imaginamos ni siquiera las razones por las cuales nos han sucedido estas cosas.
Y cuando un creyente, cuando una persona experimenta situaciones de aflicción, situaciones de quebranto, situaciones que no entiende, siempre tenemos la tendencia humana de desanimarnos, de retroceder, de perder ese sentir de congregarnos y sobre todo perder ese sentir de servicio al Señor. Todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Ahora imagínate, hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por momentos dolorosos, quizá estamos atravesando un momento duro y luego a eso añádele que todavía esos hermanos en la fe que deberían de ser un apoyo, esos hermanos en la fe que deberían de darnos una palabra de aliento, esos hermanos en la fe que quizá pudieran apoyarnos en darnos ánimo en medio de esa aflicción, lo único que ellos hacen es no aportar nada favorable para el estado en el que nosotros nos encontramos. ¿No le ha pasado a usted que ha pasado por momentos difíciles y parece que la iglesia no ayuda en nada? Que al contrario parece que es peor la situación cuando miembros o hermanos de nuestra congregación le añaden más a nuestras aflicciones. Bueno, es esto lo que Pablo estaba enfrentando en esta carta. En esta carta el apóstol Pablo externa a la iglesia de Filipos no solamente la condición en la que estaba, sino que Pablo también le menciona y le reporta a la iglesia de Filipos que a pesar de su encarcelamiento, a pesar de estar tras las rejas, si lo podemos decir de esa manera, Pablo estaba contento porque el evangelio estaba progresando. A pesar de que Pablo estaba encerrado, dice Pablo, quiero que ustedes sepan, hermanos, que las cosas que han pasado, todo lo que he tenido que vivir, no han frenado el progreso del evangelio. Pero todavía Pablo dice, pero aún a pesar de lo que he vivido, a pesar de las prisiones en las que me encuentro, a pesar de la situación tan deplorable en la que yo estoy, todavía hay hermanos que le añaden todavía más aflicción a mis prisiones. Y Pablo menciona que estos hermanos que le están añadiendo más aflicción a sus prisiones es porque están siendo motivados por la envidia y por la contención. Dice Pablo, estos hermanos predican a Cristo, pero lo están haciendo con una motivación incorrecta, pensando serme más carga en esta situación. Pero Pablo dice en el versículo 18, pero miren, queridos hermanos filipenses, sea como sea, que prediquen con la intención que sea, mi gozo no se basa en cómo están comportándose ellos conmigo, mi gozo no se basa en cómo estoy yo en este lugar, en esta condición desde las rejas, me gozo y me regocijo en que Cristo está siendo anunciado. Me regocijo en lo que Cristo está haciendo en mi vida. Y aunque estoy pasando situaciones que yo no entiendo, y aunque estoy pasando situaciones que son por causa del evangelio, y que estas aflicciones, tanto en la cárcel como las motivaciones equivocadas de los hermanos que le añaden más aflicción, a pesar de estas cosas, me gozo en que Cristo está usando mi vida para que el evangelio siga corriendo. Mis hermanos, nuestro gozo no debe provenir de las circunstancias que estemos afrontando, sino que nuestro gozo debe de venir de aquello en lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Porque Dios, hermanos amados, amada iglesia, Dios no ha acabado con nosotros. Él no ha acabado su obra contigo y conmigo, y el Señor quiere usar nuestra vida para su honra y para su gloria. Y si es necesario que nos tenga que afligir, y si es necesario que tengamos que pasar por diversas pruebas, y si es necesario que tengamos que padecer por causa del evangelio, que nuestro gozo sea que Cristo siga siendo anunciado a través de ti y a través de mí. Tú y yo somos un testimonio viviente de la gracia de Dios. Y la vida de cada uno de nosotros debe llevarnos a un resultado. Y Pablo lo dice en el versículo número 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo decía, no importa lo que esté viviendo, Cristo será magnificado en mi vida. Sea que esté vivo
o sea que esté muerto, hermanos, nuestra vida debe glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que en este mensaje, hermanos, vamos a ver el tema: Cristo es anunciado y en esto me gozo, que es lo que el apóstol Pablo está externando aquí en esta carta. Y esto, hermanos, lo vamos a ver en 3 encabezados muy sencillos. En primer lugar, vamos a ver que Cristo es anunciado a pesar de que las condiciones no son favorables. Mire lo que dice versículo 12 y 14, por favor. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, mira eso, hermanos, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo empieza a exponerle a los filipenses la condición en la que Pablo se encontraba. Y Pablo les dice: miren, hermanos, lo que me ha sucedido, las cosas que me han pasado, todo lo que he tenido que afrontar, todo eso ha servido, ha redundado para que el evangelio siga progresando. El término griego, hermanos, progresar, nos está haciendo ver, hermanos, que Pablo dice que no hay una barrera que se haya interpuesto para que el evangelio siga avanzando, siga haciendo su progreso, su trabajo. Dice Pablo: las cosas que me han pasado, Dios las ha usado en una forma soberana para que el evangelio siga corriendo. Y cualquiera de nosotros podría pensar que la cárcel hubiera podido detener al apóstol Pablo. Quizá pudiéramos nosotros pensar que el estar encarcelado, custodiado de día y de noche, habría detenido al apóstol Pablo en frenarse para seguir compartiendo del evangelio. Pero dice Pablo: aún mis prisiones han servido para que el evangelio siga creyendo. A Pablo no le importaban las situaciones que tenía que vivir por causa del mismo evangelio. Y es que si nos vamos, hermanos, al contexto histórico y literario de este texto, nos vamos a dar cuenta que la razón por la que Pablo fue encarcelado fue por causa del mismo evangelio. Pablo no fue encarcelado por haber roto una ley humana, una ley civil, o por haberse opuesto al sistema romano. Pablo no fue encarcelado por haber cometido una falta moral o administrativa. Pablo no fue encarcelado por ser alguien que planeara una sedición. Pablo fue encarcelado por predicar a Cristo. En el libro de los Hechos, Pablo había salido con Silas a predicar del evangelio. Y hermanos, el apóstol Pablo había sido arrestado por causa de haber hablado del nombre de Cristo y había sido encerrado en lo que era una prisión, una casa alquilada que funcionara como prisión para Pablo. Y dice el apóstol: ninguna de estas dificultades que yo he tenido que atravesar han sido un obstáculo para que yo me desanime y el evangelio deje de correr. Dice Pablo: por el contrario, Dios ha usado mis circunstancias para que el evangelio siga corriendo. Y esto lo vemos, hermanos, a lo largo del libro de los Hechos. ¿No fue esta la razón que Cristo le dio a Ananías cuando llamó al apóstol Pablo y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a otros, y yo le mostraré cuán necesario le es padecer por causa de mi nombre? El Señor le había dicho al apóstol Pablo que iba a padecer por causa del mismo evangelio. Y es que uno de los conceptos, hermanos, que más trabajo nos ha costado entender a cada uno de nosotros como creyentes, es que como hijos de Dios vamos a atravesar dificultades, vamos a atravesar pruebas, vamos a atravesar oposición, vamos a pasar por resistencia, personas que se van a oponer al mensaje del Señor. Y cuando estas cosas vienen, hermanos, muchas veces nuestra tendencia es a desanimarnos, es a quejarnos, es a querer dejar de
hacer las cosas, no podemos soportar la más mínima oposición, no podemos soportar la más mínima afrenta, porque entonces nuestro estado de ánimo disminuye y ya no queremos seguir, y ya no queremos predicar, y ya no queremos salirle a hablar a alguien de Cristo, y ya no queremos hacer las cosas porque nos sentimos tan mal por lo que nos han hecho. Pero mi hermano, debemos entender que no es tu nombre el que está de por medio, es el nombre de Cristo el que está de por medio. Y que si tenemos que padecer por causa de Cristo para que el evangelio siga siendo progresado, hermanos, bien vale la pena. ¿No fue eso lo que Cristo le dijo a los discípulos cuando los comisionó, diciéndoles que los enviaba como ovejas en medio de lobos? ¿No fue eso mismo lo que el Señor Jesucristo le advirtió a los discípulos que iba a suceder? ¿No fueron azotes lo que los discípulos vivieron a manos de los fariseos en el libro de Hechos, capítulo número 4, versículos números 41 en delante? Pero dice la Biblia que después de haber sido azotados, salieron gozosos de la presencia del concilio por haber sido tenidos por dignos de haber sufrido por causa del nombre. Para Pablo, estar encarcelado no era un motivo de desánimo, era un motivo de gozo, porque el evangelio seguía progresando. Querido creyente, tú y yo somos un instrumento para que el evangelio siga progresando. Mire, hermanos, que Pablo vivió diversas situaciones en su vida por causa del mismo evangelio. Miren 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12. Mire algo de lo que el apóstol Pablo nos describe, le describe a la iglesia de Corinto. Mire 2 de Corintios 4, del 7 al 12. Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios lo siguiente, 2 de Corintios 4, 7 al 12. Dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y luego lea conmigo, por favor, ¿qué dice? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes. ¿Qué llevaban, hermanos? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Cuál era la causa? Por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Ninguna de estas condiciones eran una limitante para que Pablo cumpliera con el ministerio que el Señor Jesucristo le había entregado. Ni las adversidades, ni las angustias, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro de espada, ni el peligro de un arresto, ni el peligro de los de su nación, ni un naufragio eran un estorbo para que Pablo dejara de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y Pablo entendía la gran responsabilidad que él tenía delante de Dios de ser fiel al mandato que Dios le había dado. Pero los creyentes de hoy nos desmoronamos tan rápidamente. No podemos sufrir la más mínima oposición porque ya no queremos hablar de Cristo. No podemos sufrir el más mínimo rechazo porque entonces decimos, esto no es para mí. Hermanos, que nuestras aflicciones no detengan el progreso del evangelio. Que no importa que pasemos lo que estemos atravesando, hermanos, nuestro gozo sea que el evangelio de Cristo siga siendo llevado a todas partes. Me encanta lo que William Hendrickson, comentarista bíblico, dice referente a este pasaje. Escuche. Dice Pablo: estas piedras de tropiezo puestas por Satanás para obstaculizar y detener la marcha del evangelio se convirtieron en escalones hacia una mejor comprensión y una apreciación más profunda de la verdad redentora de Dios y hacia una mayor valentía al defenderla. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no lo estaba. Esto que para Pablo y para nosotros era un obstáculo, dice Pablo, para mí fueron escalones para que el evangelio siguiera corriendo.
pero porque Pablo tenía una percepción adecuada de lo que el evangelio era. Pablo entendía que el evangelio era salvación para todo aquel que cree y que era algo gratuito para nosotros. No es algo que tú buscamos, no es algo que yo me gané, no es algo que yo obtuve por mis propios méritos. Pero Pablo entendía que el evangelio era altamente costoso porque a nuestro Salvador sí le había costado absolutamente todo. Y en otro pasaje Pablo dice: yo soy un deudor de Dios. Me siento deudor. En Corintios 9 les dice: esto me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicara el evangelio. Pablo dice que estas aflicciones, versículo número 13, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. En otras palabras, la guardia pretoriana y todos los demás que están a mi alrededor han sido testigos de que lo que yo he sufrido y de que lo que yo he vivido ha sido por causa del mismo evangelio. Ellos son testigos de lo que yo he vivido por Cristo. Dice Pablo: todos son testigos aquí de lo que he padecido por causa de Cristo. Y quizá usted y yo pensamos, hermanos, que lo que hagamos para la obra de Dios nadie lo ve o nadie lo toma en cuenta. Pero hermanos, Dios lo ve y lo toma en cuenta. Pero aún a pesar de eso, aún aunque Dios ve y toma en cuenta el sacrificio que usted y yo hacemos para su gloria, también nuestra vida sirve como una influencia y como un puente para que otros también sean contagiados con eso mismo. Por eso Pablo dice en el versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en Pablo, ¿era, hermanos? ¿Cobrando ánimo en Pablo? ¿Cobrando ánimo en la cárcel de Pablo? No, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La vida y testimonio del apóstol Pablo ahora ha impactado la vida de aquellos a quienes ha tenido la oportunidad de impartirles el evangelio. Lejos de que para ellos era: oye, mira cómo terminan los que predican de Cristo. Oye, mira la condición en la que viven los que son fieles a Cristo. En vez de asustarse, en vez de amedrentarse, en vez de espantarse y guardar silencio para siempre, ven a un hombre encarcelado, pero gozoso al mismo tiempo, contento, compartiendo el evangelio. Y dice Pablo: mi vida ha sido útil para el progreso del evangelio, ya que ahora otros ya perdieron el temor, otros ya no están amedrentados y ahora predican a Cristo sin temor alguno. Aunque Pablo estaba encarcelado y él no podía salir a las calles, su vida había sido un impacto para que otros hicieran la obra de Dios. Amados hermanos, que nuestra vida sea un baluarte y una influencia para que otros sigan hablando del hombre de Cristo, aunque nosotros ya no estemos. Mi pregunta para ustedes: ¿su vida contagia e irradia pasión y gozo por la proclamación del evangelio? ¿Somos un ejemplo para otros de predicar a Cristo, aunque no veamos los resultados que yo deseo ver? Una de mis historias favoritas o de mis biografías favoritas es la biografía de Adoniram Judson. Adoniram Judson fue un misionero enviado a Estados Unidos a Birmania. Por muchos años Adoniram Judson nunca vio un solo convertido. Él tradujo el Nuevo Testamento al idioma birmano, ese tiempo lo que ahora es Myanmar. Y Adoniram Judson por muchos años nunca vio un solo convertido. Estuvo ahí por años en el campo y ni una persona se convirtió. Su esposa fallece. Adoniram Judson logra convertir, o más bien el Señor usando a Adoniram Judson logra que una persona se convierta a Cristo, y era la única persona convertida de Adoniram Judson. Él tiene que regresar. Pero la persona que se había convertido por él fue la persona que se quedó a cargo de ese lugar.
Y muchas personas empezaron a ser salvas por la obra del evangelio. Adoniram justo nunca vio un convertido, pero su vida fue de influencia para una persona que Dios usaría para que otros predicaran el evangelio de Cristo. Un hombre, una mujer en las manos de Dios es muy útil. Porque no es la capacidad del siervo, porque no es la capacidad de la persona que Dios va a usar, porque no es nuestro talento, porque no es nuestra fuerza, porque no somos nosotros, es el poder de Dios usando algo inútil, convirtiéndolo en algo útil. Y Pablo dice, mi sufrimiento ha sido tan usado por Dios, mi sufrimiento, mi padecimiento, mis prisiones han sido usadas por Dios, de manera que aunque yo estoy aquí, tras este techo, tras estas 4 paredes, el evangelio sigue corriendo. Y no solo el evangelio ha seguido corriendo, mi vida ha sido usada para que otros prediquen a Cristo sin temor. Hermano, nuestra vida influye a que otros prediquen a Cristo sin temor. Queremos que nuestros hijos conozcan de Cristo, pero no podemos impactar sus pequeñas vidas. Queremos que nuestros hijos sirvan al Señor cuando nosotros no somos capaces de servir al Señor. Si no le servimos, si no le queremos servir cuando las cosas están bien, mucho menos le queremos servir cuando las cosas están mal. Pero para Pablo sus circunstancias no eran un impedimento para que Cristo sea anunciado. Ahora Pablo nos menciona una carga mayor. Suficiente Pablo tendría con haber sufrido su propio encarcelamiento como para tener que soportar otra carga mayor. Pero ahora Pablo tiene otro problema. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Cristo es anunciado a pesar de las malas intenciones de quienes lo proclaman. Mire lo que dice, hermanos, versículo número 15 al versículo número 17. Dice el apóstol Pablo, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Ahora Pablo nos presenta algo que podría ser una segunda situación desfavorable o un segundo obstáculo. Pablo dice, hay hermanos que se han motivado, hay hermanos que han predicado. Ahora nota el versículo 14 antes de entrar al 15. Dice, y la mayoría de los hermanos. Nota que el contexto no está hablando de personas incrédulas, no está hablando de personas con falsas profecías, no está hablando de judaizantes, no está hablando de agnósticos, no está hablando de ninguna otra secta que en el tiempo de Pablo pudiera haber aflorado ahí. Pablo está hablando de hermanos. Ahora mira el versículo 15, y algunos de estos hermanos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Versículo 16, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estas personas de las que Pablo se refiere no son falsos profetas. En todo el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas paulinas, cuando Pablo se refiere a falsos profetas o a personas que no son de la fe, siempre les llama con varios adjetivos distintos. Les llama falsos profetas, les llama perros, les llama lobos rapaces, cuando va a identificar un grupo que no es de la iglesia. Pero en este caso Pablo no está diciendo algunos perros o algunos falsos profetas. No, Pablo está hablando de los mismos hermanos. Y dice, algunos de ellos predican a Cristo por envidia y por contienda. El término envidia es un término que se utilizaba en el griego clásico para hablar de un dolor causado por la buena fortuna de los demás. Aristóteles definía la envidia como una reacción emocional negativa, un sentimiento de malestar o de sufrimiento ante el éxito o el bienestar ajeno.
Pablo dice, entonces algunos predican motivados por un malestar, por un enojo hacia mi persona. Algunos están tan enfermos, tan enojados conmigo por lo que Dios está hecho en mí, que son motivados a predicar a Cristo con tal de serme una afrenta a mí mismo. Y luego usa la palabra contención, y ahorita vamos a explicar esa palabra. Pero dice Pablo, algunos son motivados con una mala intención. Sin duda alguna, hermanos, la envidia es una manifestación de las obras de la carne. ¿No era este mismo pecado el que tenía la iglesia de Corinto cuando Pablo le dice, ustedes son carnales, pues habiendo entre ustedes pleitos, celos, envidias, no son carnales y no andan como hombres? Pablo mismo describe que estos sentimientos, estas emociones negativas, esta actitud hacia Pablo obviamente es una actitud carnal. Estos hermanos estaban predicando a Cristo con malas intenciones. Ellos habían entrado en una competencia con Pablo. Hermanos, Pablo tenía tanta influencia que no dudo que había personas que sintieron la necesidad de predicar a Cristo con tal de llamar la atención hacia ellos y quitar la atención de los ojos de Pablo. Yo quiero preguntarle a usted con qué intenciones usted sirve al Señor. Mira, hermanos amados, yo puedo estar aquí detrás de este púlpito predicando de Cristo, pero puedo estar aquí delante de usted predicando a Cristo con malas intenciones. Algunos lo hacen por salario, son los que se les conoce como asalariados. La iglesia la ven como una empresa. La vida pastoral no es una profesión, hermanos, es una vocación, es una convicción. Pero algunos lo ven como una profesión. Algunos sirven al Señor para llamar la atención, para ganar adeptos, para ganar popularidad, para ganar seguidores, para hacerse famosos, para darse a conocer ante las otras personas, para que los aplaudan, para que los reconozcan, para que digan qué tremendo teólogo, qué tremendo predicador, qué tremendo pastor. Y Pablo dice, hay muchos aquí que han predicado a Cristo con ese sentimiento de envidia y contención. Amados hermanos, delante de los ojos de Dios, las intenciones con las cuales nosotros servimos sí cuentan. La palabra contención, Warren Wiersbe, comentarista bíblico de Filipenses, define la contención de la siguiente manera. Contención significa solicitar votos para un puesto oficial para hacer que la gente le dé su apoyo. La meta de Pablo era glorificar a Cristo, la meta de estos hermanos era ganar adeptos. Lo que hace un político para ganar votos. Lo que hace cualquier persona para ganar algún puesto, con tal de traer la atención hacia sí mismo. ¿Usted ha sentido lo mismo cuando observa que el Señor está usando a otros en lugar de a usted? Usted tiene la tendencia de hacer o servir en la obra de Dios motivado por el reconocimiento y la vanagloria hacia tu persona en lugar de la gloria de Dios. ¿Te enojas y te disgustas cuando ves que Dios está usando a otros más que a ti? ¿Te molestas cuando ves que otros están creciendo más que tú? Vamos, hermanos, el evangelio no ha prosperado como debería de prosperar, porque los mismos líderes religiosos están peleando por ver quién es más famoso, quién es más popular, quién tiene más éxito, quién tiene la mejor iglesia, quién tiene la iglesia más grande, quién gana más almas, quién tiene más días de ganancia de almas, y estamos olvidando la verdadera meta, que Cristo sea glorificado a través de la predicación. Yo no estoy en contra de las personas que hacen videos, no estoy en contra de ellos, son mis hermanos, los amo. Pero yo tengo una manera de pensar muy particular referente a eso. A mí no me gusta, en lo personal, y los que me conocen lo saben, a mí no me gusta grabar videos de mi persona o subir yo videos
de algo en mi persona, porque siento que cuando una persona quiere hacer videos, aunque tiene buenas intenciones al principio de que el mensaje corra, muchos de ellos son arrastrados por una vanagloria personal. Mira, hermanos, los comentarios sí nos afectan, para bien y para mal. En nuestro medio evangélico hay una idolatría religiosa hacia los hombres. Hay una idolatría hacia los líderes religiosos. Para nosotros, si el predicador fulano de tal lo dijo, es palabra de Dios. Y olvidamos por completo a quién es al que estamos anunciando. ¿No fue en esto mismo lo que cayó la iglesia de Corinto cuando dijeron: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo? ¿No estaban motivados por la contienda, por la envidia, inclinándose a favor de un líder religioso porque este líder tenía más cualidades, más talento, más capacidad que algún otro? Hermanos amados, cuando hay envidia en el corazón de una persona, cuando hay contención en el corazón de una persona, es el combustible perfecto para iniciar un incendio llamado división. La envidia y la contención encienden divisiones en las iglesias ahora. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Se estaban dividiendo por la envidia, la contención a favor de un hombre. Y Pablo dice: estos hermanos han predicado a Cristo, pero no con buenas intenciones. Están haciéndolo motivados por envidia y por rivalidad conmigo. La motivación de la predicación de estos hermanos no era por amor a Cristo, era por amor a sí mismos. Pero Pablo nos ve lo que dice Pablo, versículo número 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, ¿qué, hermanos? De buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. La intención de estos otros hermanos es añadirle a mi aflicción más aflicción. La motivación de estos creyentes es hacerme sentir mal. Es querer competir conmigo, es querer hacerme sentir menos. Pero dice Pablo, versículo 17: pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Estos hermanos no eran motivados por el amor a Pablo nada más, eran motivados por su amor a Cristo. A ellos no les importaba ser vistos, ser reconocidos, ser admirados, ser personas que pudieran estar escritas en algún libro de popularidad. Para ellos predicar a Cristo era amor a la obra de Dios. Y cuánta falta nos hacen siervos que amen la obra de Dios, no la vanagloria de su propio nombre. Que quieran hacerse famosos, reconocidos, admirados, respetados, que quieren ganarse un lugar en la sociedad a través del contenido. No, mis hermanos, que nuestra motivación, que si nosotros un día nos vamos a dar a conocer, no sea porque lo buscamos con nuestras propias fuerzas, sino porque se está viendo el resultado en vidas que están siendo transformadas para la gloria de Dios. Hermanos, dentro de nuestro medio evangélico vemos mucho eso. Yo no estoy en contra de las campañas evangelísticas, más yo amo las campañas evangelísticas cuando se hacen correctamente. No a base de chantaje, de compra y venta de personas. Bautizar a la gente nada más por bautizar. Reportar 5,000, 7,000 personas salvas. Hermanos, eso es peligroso. Todo por decir, todo por presumir que tengo una iglesia ganadora de almas. Aunque por dentro son bien carnales, pero ganan almas. Como si ganar almas justificara lo que no son. No, mis hermanos, si predicamos a Cristo es por amor a Cristo, por amor a su gloria, por amor a Él, a su mandato, al evangelio y por amor a las almas perdidas. Dice Pablo, algunos predican por amor. Porque ellos saben, dice Pablo, que yo soy un defensor del evangelio.
Si había alguien que defendía el evangelio con uñas y dientes, ese era el apóstol Pablo. Si había alguien que se ponía y defender el evangelio contra detractores, contra herejes, contra personas que lo trataban de tergiversar, Pablo era un fiel defensor, un fiero defensor del evangelio. Pero no era porque Pablo defendiera el evangelio por ser Pablo, sino porque Pablo entendía el valor del evangelio. Nos hemos gozado el domingo de oír que Cristo resucitó y nos gozamos y nos deleitamos, pero no hemos comprendido el valor del evangelio. Porque para muchos de nosotros predicar el evangelio es cansado, es aburrido, es fastidioso, qué flojera, qué pereza. Mañana lo hacemos, ahí después. Que al cabo Dios no me va a castigar. No, Dios no te va a castigar porque no prediques el evangelio. Quizá no te va a mandar fuego del cielo y te va a consumir, pero es un mandato que estamos desobedeciendo. Así que como dijo Pablo, ya sea que lo haga de buena gana o no lo haga de buena gana, la comisión me ha sido dada. Hermanos, predicar el evangelio para ti, para mí no debería ser una carga. Predicar el evangelio para ti, para mí debería ser un privilegio. Ayer le decía a los hermanos, estábamos yendo al hospital, les dije, déjenme, voy a preguntar, a ver si nos dejan predicar en voz alta aquí adentro de la sala de urgencias. Y llegué y me acerqué con una persona y fui con el guardia, y luego el guardia me mandó con una enfermera, y luego una enfermera me mandó con otra enfermera, y así me trajeron. Hasta la última que le dije, oiga, disculpe, me dijeron que usted es la persona que me puede dar respuesta. ¿Hay problemas si predicamos el evangelio aquí en voz alta? ¿Se enojan, se molestan? Y dijo, pues yo no creo que haya ningún problema. Más bien pregúntate tú si no tienes un problema en que te saquen. Le digo, no tengo ningún problema en que me saquen. Dijo, pues hágalo pues. ¿Qué es lo más que nos pueden hacer? ¿Que nos saquen? ¿Qué es lo más que nos pueden hacer aquí en nuestro país? ¿Que nos tachen de fanáticos? ¿Que nos graben y nos suban a páginas de redes sociales? Y digan, mira, estos fastidiosos aquí andan alterando el orden público. Eso es lo más que tú y yo podemos sentir afrenta. Pero aún deberíamos de gozarnos y la sufrimos. Porque no es por tu causa, porque no es por mi causa, porque es por la causa de Cristo. Porque es la causa de Él. Ahora Pablo dice que su gozo no estaba marcado por las personas que estaban apoyándose en contra de Pablo, oponiéndose a la contra de Pablo. Su gozo no estaba marcado por la condición en la que Pablo estaba marcado. Mira cuál es la fuente del gozo de Pablo. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Cristo es anunciado para que se magnifique Cristo en nosotros. Mire versículo 18, por favor. Dice Pablo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice el apóstol Pablo, si lo hacen estos hermanos de mala gana, o lo hacen de buena gana, lo hagan por amor, lo hagan por envidia, lo hagan motivados para añadirme más aflicción, o lo hagan por amor a la obra de Dios, sea como lo hagan, como lo quieran hacer, con las intenciones que lo hagan, dice Pablo, mi deleite, mi gozo, mi contentamiento se centra en que Cristo está siendo proclamado como sea, y en eso me voy a gozar para siempre. No importa cómo lo hagan, cómo lo quieren hacer, dice Pablo. Mientras Cristo sea anunciado, todo está bien. Hermanos amados, vea que una vez más vemos que el gozo de Pablo no se centra en lo que está pasando, sino se centra en las virtudes del evangelio que hay en él. En la semana antepasada veíamos que el gozo de Pablo estaba centrado en su acción de gracias por la iglesia de Filipenses. Y ahora el gozo de Pablo está centrado en la obra que se está haciendo aún a pesar de su encarcelamiento. Aún a pesar de mis condiciones, dice Pablo, aún a pesar de que estos me sean por afrenta, mi gozo descansa en que Cristo sigue siendo anunciado. Amados hermanos, ese debería de ser nuestro gozo. Que Cristo está siendo y sea anunciado, que Cristo esté siendo predicado. No importa si no piensan como nosotros, no importa si no visten como nosotros, no importa si no tocan los instrumentos que nosotros tocamos. Mientras Cristo sea predicado, eso debemos gozarnos.
Pero lo que hace esta envidia, arrogancia de los líderes, de las denominaciones, es dividirnos por situaciones tan intrascendentes y tan infantiles. Es que no se visten como nosotros, entonces no son de nosotros. Es que no cantan los himnos que nosotros cantamos, entonces ellos no son de nosotros. Y empezamos a dividirnos por una serie de mandamientos de hombres, porque esa es la realidad, son mandamientos de hombres. Porque no estamos hablando del evangelio, porque ellos creen lo mismo que nosotros creemos, solo que a lo mejor su liturgia es un poco diferente, pero ellos predican el mismo evangelio que nosotros. ¿Cuál es el problema? Yo te voy a decir cuál es el problema: nuestra propia carnalidad. Porque no piensan como yo, todos están mal. Porque no piensan como tú piensas, están mal. No, hermanos amados, mientras Cristo siga siendo anunciado, ese debería ser nuestro gozo y nuestro deleite. ¿Con qué motivación usted sirve a Dios? ¿Con qué motivación usted sale y comparte el evangelio? ¿Cuáles son tus intenciones? Porque aunque yo no las pueda ver, aunque nuestros hermanos no las puedan ver, Dios sí las puede ver. ¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones? Algunos anhelan esta posición de estar aquí en este lugar, pero no lo anhelan con el deseo de predicar, de ser fieles, de ser un ejemplo. Quieren lucir sus talentos, no quieren vivir en su vida práctica. ¿Con qué motivación usted y yo estamos yendo a evangelizar, o con qué motivación no estamos yendo a evangelizar? Mis hermanos, predicar el evangelio para nosotros debería de ser un gozo. No ir y regalar comida, no ir y regalar despensas, ir y proclamar a Cristo con nuestra garganta debería de ser un gozo y un deleite. Ver pecadores arrepintiéndose para el reino de los cielos debería de ser un gozo para nosotros. Ahora Pablo dice que su gozo está centrado en esto, y vean el versículo 19: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Pablo creía que él iba a salir libre de la cárcel en algún momento. Y mira, hermanos, si la tradición es correcta y si los historiadores están en lo correcto, Pablo, después de esta encarcelación, de estar en esta casa alquilada, Pablo salió de esta cárcel, predicó el evangelio y posteriormente a manos de Nerón fue arrestado, y ahora sí para ser decapitado a la postre. Pablo salió de esta cárcel según la tradición. Y dice Pablo: yo confío en que por su oración y por la suministración del Espíritu de Cristo yo voy a salir libre. Amados hermanos, aunque estemos en los peores momentos, aún Dios nos saca de esas situaciones y nos ayuda a seguir creciendo. Dice Pablo: yo sé que por su oración yo he sido liberado. Hermanos, qué gran poder tiene una iglesia unida, una iglesia que ora en conjunto. No puedo explicarte cómo funciona eso, pero cuando la iglesia se une para orar, Dios contesta muchas veces esa oración, conforme al designio de su voluntad. Dice Pablo: yo sé que por sus oraciones y por la suministración del Espíritu Santo, por lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, yo voy a salir libre de aquí. Ahora, note para qué Pablo quería salir libre. Versículo 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice Pablo: me gozo en que Cristo sea anunciado. Sé que saldré porque han orado por mí. Sé que el Espíritu Santo obrará en mi liberación. Pero me gozo en que Cristo sea anunciado, porque ya sea en la vida o en la muerte, Cristo será magnificado en mi vida.
La palabra griega magnificado es una palabra muy interesante, es la palabra megaluno. Y esta palabra magnificado nos habla de hacer algo más grande. Ahora, déjeme ilustrarle a qué Pablo se refiere. Por ejemplo, cuando usted y yo tenemos alguna partícula o algún objeto muy pequeño que no es visible a nuestros ojos, tomamos una lupa, tomamos un microscopio, lo enfocamos, y ¿qué es lo que pasa con ese objeto que entre los ojos humanos no puede ser visto? Se ve más grande. No es que el objeto se hizo más grande, es que el elemento que yo utilicé lo hizo ver más grande. Dice el apóstol Pablo: yo quiero que mi vida sea en la vida o en la muerte. Ese es mi anhelo, esa es mi esperanza, que Cristo cada día se vea más grande en mí. Que la gente pueda ver cada vez en mi vida la vida de Cristo. Ese es mi anhelo y esa es mi esperanza. Amados hermanos, cuando predicamos el evangelio, la gente no va a ver una religiosidad, una religión más. La gente debe de ver cada vez más grande las virtudes de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de nuestra vida. Que otros puedan ver en nosotros cada día la vida de Cristo más marcada en nosotros. Que puedan ver nuestros compañeros del trabajo, nuestros jefes, nuestros amigos, vecinos, familiares, que Cristo cada vez se hace más evidente en nosotros. Esa es la diferencia entre una vida cristocéntrica y una vida religiosa. Mientras los religiosos tratan de hacer obras y hacer obras y hacer obras y hacer y hacer y hacer, no importa, como dice el legalismo, no importa cómo vivas, no importa si eres chismosa, si eres peleonera, si eres metiche, si eres entrometido, con que ganemos almas, no importa lo demás. No, dice Pablo, no, nuestra vida debe ser congruente con el mensaje que predicamos y la vida que vivimos. Que cada vez la gente pueda ver a Cristo más grande en nosotros. Y como dice ese hermoso himno que a mí me fascina, por causa de Cristo, que cuando yo parta de este mundo, que cuando yo deje de existir en esta vida y en esta tierra, aún en mi muerte, la gente pueda saber que para Cristo yo viví. Que puedan saber que Cristo cada vez se veía más en mí. Iglesia, Cristo debe verse cada vez más en nuestra vida. Lo que tú hagas en los ministerios en los que tú sirvas, las cosas en las que tú te engrandezcas, la teología que tú aprendas, no es más importante que la persona a quien tú modelas. Yo puedo tener mucho conocimiento de teología, yo puedo tener todos mis títulos enmarcados en la pared, pero si Cristo no se ve en mi vida, eso de nada me sirve. No estoy diciendo que no es útil. Estoy diciendo que no debe ser mi prioridad solamente buscar hacer, sino buscar ser. Dice Pablo: mi anhelo y mi esperanza es de que en nada voy a ser avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Hermano, no cualquiera dice eso. Como siempre, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo es anunciado, dice Pablo, a pesar de mis prisiones, el evangelio corre. Cristo es anunciado a pesar de que algunos lo están haciendo con mala intención, y Cristo es anunciado para que cada día Él se haga más grande en mí. Dice Pablo: en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué mayor gozo no es que un día tus hijos digan: papi, mami, cada vez veo más a Cristo en usted, cada día veo más a Cristo en ti? Que tú puedas ver personas convertirse a Cristo porque tu vida fue usada como un testimonio para que ellos pudieran ver a Cristo cada vez más grande. Todos nosotros, la mayoría de ustedes y yo en su momento, trabajé en una maquila. La mayoría trabaja en una maquila.
Y tú sabes la fama que tienen las maquilas aquí en Ciudad Juárez. ¿Qué te voy a decir yo a ti? Yo ya lo viví también. Yo no les creía, yo decía, qué exagerados son. Ya nomás te metes y te das cuenta de cómo es, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, haz de cuenta que es poquito. Veracruz es poquito. Mucho veracruzano ahí. Y tú ves un montón de gente, a mí me tocó donde yo estaba, que todo el mundo dice que son cristianos. Todo el mundo dice que son cristianos. He platicado con algunos de ustedes y dicen, no, hay muchos que dicen que son cristianos. Yo quiero preguntarte a ti, y con esto voy a cerrar. ¿Cuántos de ellos que tú tienes como compañeros de trabajo que dicen que son cristianos, cada vez ves más en ellos la vida de Cristo más grande en su vida? ¿Cuántos puedes decir tú, yo veo a Cristo magnificado en sus vidas? Quizá a lo mejor diríamos, no, pastor, la verdad no. Ahora vea la pregunta a la inversa. ¿Cuántos de ellos pueden decir que han visto magnificado a Cristo en tu vida? Porque si Cristo no está siendo magnificado en nuestra vida, lejos de ser considerado, no vamos a pasar de ser considerados como religiosos también. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre un religioso y un verdadero cristiano? Que la vida de Cristo se ve en ellos. En el cristiano la vida de Cristo se ve, en el religioso solamente se ve tradiciones humanas, normas y reglas. Tú y yo no vivimos por normas y reglas. Tú y yo somos libres en Cristo Jesús, pero libres para magnificar su vida en la nuestra. Que cada día nuestra vida pueda llevarle honra y gloria a nuestro Salvador. No solo por el mensaje que proclamamos, sino por la vida que llevamos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.